«Usted no piensa en la familia», gritó mi yerno, lanzándome un plato a la cabeza durante la gran cena familiar. Me negué a cederle mi casa a sus padres, y mi hija añadió con frialdad: «Será mejor que usted se vaya». Imagínenlo, estaba en mi propia casa, y ellos eran traidores disfrazados de seres queridos. Sonreí, me levanté y me fui. Le escribí a mi abogado. Nuestro plan funcionó. 5 minutos después, llegó la policía. La venganza de la justicia acababa de empezar. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El pavo se veía perfecto, con la piel dorada brillando bajo el candelabro de mi comedor. Lo llevé a la mesa en la bandeja que mi difunta esposa había comprado hacía 30 años, cuando la cena familiar significaba risas en lugar de esta tensión sofocante. Mauricio ya había reclamado mi asiento en la cabecera de la mesa. Mi asiento, el que yo había ocupado durante 3 décadas, se desparramó allí como si fuera el dueño del lugar, con una copa de vino en la mano, observándome dejar el ave con esa sonrisa socarrona que él creía encantadora. «Hermosa casa», Arturo dijo. Cortando el pavo con una fuerza exagerada, el cuchillo raspó contra el hueso. «Lástima que esté tan vacía la mayor parte del tiempo. Tantas habitaciones. Y solo usted dando vueltas». Ocupé mi lugar a un lado, como un invitado en mi propia casa. Elena se sentó frente a mí, estudiando su plato como si contuviera respuestas. No me había abrazado cuando llegó. No había dicho mucho más que un saludo entre dientes. «Estoy cómodo aquí», dije, manteniendo la voz nivelada. «Construí una vida entre estas paredes». Armando, el padre de Mauricio, carraspeó. «Hemos estado mirando apartamentos, Arturo. De una habitación, principalmente. El mercado está difícil ahora mismo», lo dijo casualmente. Pero su momento fue demasiado perfecto. Ensayado. Mónica tocó la mano de su esposo con practicada simpatía. Un suspiro escapó de sus labios. Mauricio se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Mis padres están mirando apartamentos diminutos mientras usted tiene 4 habitaciones acumulando polvo. No parece justo». Ahí estaba la verdadera razón de esta reunión. Había sospechado algo así durante meses. Los comentarios que Mauricio dejaba caer sobre el valor de las propiedades, sobre mi edad, sobre cómo no necesitaba tanto espacio. Pero sospechar y experimentar son cosas distintas. La situación de vivienda de sus padres no es algo que esté preparado para discutir esta noche, dije. La mandíbula de Mauricio se tensó. Rellenó su copa de vino, la botella tintineando contra el borde. ¿No está preparado? Somos familia. ¿O es que eso ya no significa nada para usted? Hizo una pausa, mirando a Elena. Ella finalmente levantó los ojos de su plato. «Mauricio tiene razón», papá dijo en voz baja. «Usted debería al menos hablarlo». Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. No el contenido, esperaba presión, sino el tono. Frío, distante. Esta era mi hija, la niña que había criado solo después de que su madre muriera, a la que había pagado la facultad de Derecho. Y estaba poniéndose de su lado. Me disculpé para ir a la cocina. Necesitaba un momento lejos de la mirada cada vez más agresiva de Mauricio. De pie en el mostrador, agarré el borde de granito hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré, conté hasta 10. Pasé 30 años como fiscal, leyendo salas, leyendo gente, construyendo casos. Esto no era una cena familiar, era una emboscada. Cuando regresé, Mauricio ya iba por su segunda ración. Hablaba entre bocados sobre las obligaciones familiares, sobre el cuidado de los mayores, sobre cómo la gente egoísta acapara recursos mientras sus seres queridos sufren. «¿Cómo va el trabajo, Elena?», pregunté, tratando de redirigir. Mauricio interrumpió antes de que ella pudiera responder. «Estamos discutiendo algo importante aquí, Arturo. La familia cuida de la familia. Mis padres cuidaron de mí. Usted debería entender eso. Crío a Elena solo. Por eso mismo entiendo el valor de la independencia», dije. Mónica se secó los ojos con una servilleta. Armando la rodeó con el brazo. La actuación era casi convincente. La siguiente hora pasó con una tensión creciente. Mauricio se volvía más ruidoso con cada copa de vino.
Sus cumplidos sobre el vecindario venían envueltos en comentarios sobre cómo yo no apreciaba lo que tenía, sobre el desperdicio, sobre la responsabilidad. Elena permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba, siempre era en apoyo a los puntos de Mauricio. No importaba. La observé inclinarse hacia él, tocar su brazo cuando él se animaba, imitar su lenguaje corporal. Ella había tomado su decisión antes de entrar por mi puerta esta noche. Quizás meses atrás, quizás más, cerca de las 8 de la noche. Mientras la oscuridad se asentaba fuera de las ventanas, Mauricio empujó su silla hacia atrás. La silla raspó el suelo de madera con un chirrido áspero. Se puso de pie, mirándome desde arriba, su rostro enrojecido por el vino y la frustración. «Déjeme dejar esto bien claro», dijo, con la voz tensa. «Usted vive en la negación. Una persona no necesita tanto espacio. Es un desperdicio. Es egoísta». Permanecí sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa. Sostuve su mirada sin pestañear. «¿Y qué sugiere exactamente?», pregunté. Aunque ya lo sabía. «Sugiero que sea razonable», dijo Mauricio. Sus puños se cerraron a los lados. «Somos familia, Arturo. Empiece a actuar como tal». La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mónica miró a Armando. Armando miró a su hijo. Elena miraba fijamente sus manos, sin decir nada. Lo que lo decía todo. Me quedé perfectamente quieto, exteriormente tranquilo, pero mi mente trabajaba escenarios, calculando ángulos, preparándome para lo que vendría. Porque esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. La paciencia de Mauricio, la poca que había fingido tener, se evaporó. Me apuntó con el dedo como un arma. «Déjeme simplificar esto», dijo, alzando la voz. «Usted es una sola persona. Mis padres están envejeciendo. Necesitan espacio. Necesitan a la familia cerca. Esta casa, su casa, lo resuelve todo. Usted se muda a un apartamento razonable, algo manejable. Y mis padres se mudan aquí, temporalmente. Solo hasta que se establezcan. Temporalmente». La palabra tenía tanta verdad como su sonrisa. Lo miré sin levantarme de mi silla. «Esta es mi casa. Trabajé 30 años por ella». La respuesta es no. La habitación quedó en silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. El rostro de Mauricio se oscureció hasta un rojo intenso. ¿30 años? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de su hija? ¿No le importa la familia? ¿O es solo otro egoísta? Su mano se disparó. Agarró el borde de su plato. El movimiento fue tan rápido que lo vi venir. Pero no reaccioné. No me agaché. Solo observé cómo el disco de cerámica volaba por el espacio entre nosotros. El plato me golpeó en la sien derecha. Un golpe seco. El dolor explotó en mi cráneo como un rayo. El plato se hizo añicos en el suelo detrás de mí, los fragmentos deslizándose por la madera. Durante 3 segundos nadie se movió. Nadie respiró. Me senté perfectamente quieto, sintiendo el calor extenderse por mi sien, la hinchazón inmediata, el pulso de mi corazón de repente ruidoso en mi cabeza herida. Mi mano se elevó con cuidado para tocar el lugar. No había sangre en mis dedos cuando los retiré, pero el dolor irradiaba en oleadas. Mónica ahogó un grito. Armando se levantó a medias de su asiento. Luego volvió a sentarse. Mauricio estaba congelado, con los brazos aún extendidos por el lanzamiento, su expresión cambiando rápidamente de la ira al shock, y a algo que podría haber sido miedo. La mano de Elena había volado para cubrirse la boca, pero no se levantó. No vino hacia mí. No se movió en absoluto. Presioné mis dedos suavemente contra la herida, evaluándola con el desapego clínico que había aprendido en los tribunales. La piel no estaba rota, pero ya podía sentir la hinchazón comenzando, el calor del hematoma formándose. Esto dejaría marca. Esto se documentaría bien. El silencio se alargó. Probé mover la mandíbula, girar la cabeza ligeramente. Todo funcionaba, aunque cada movimiento enviaba nuevas punzadas de dolor a través de mi sien. Entonces Elena habló. Su voz era plana, fría, completamente desprovista de preocupación. «Papá, usted debería irse. Necesitamos discutir esto sin usted. Solo váyase». No un «¿estás bien?». No un «Mauricio, ¿qué hiciste?».
Solo una orden de que me fuera de mi propia casa mientras mi sien palpitaba. Y su esposo estaba allí después de haberme agredido. La miré. Realmente la miré. Busqué cualquier rastro de la hija que había criado. La niña que solía subirse a mi regazo después de las pesadillas, que me había tomado la mano en el funeral de su madre. No encontré nada más que a una extraña usando su rostro. Me fui ahora día, sin dirigirme a nadie en particular. Me puse de pie lentamente, manteniendo el equilibrio a pesar del mareo que me invadió. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había puesto antes de la cena. Lo recogí, lo deslicé en mi bolsillo. Caminé hacia la puerta sin mirar a ninguno de ellos. Nadie me detuvo. Nadie se disculpó. El único sonido eran mis pasos sobre el suelo que había restaurado hacía 5 años, a través de la entrada que había pintado la primavera pasada, pasando junto a las fotos en la pared de tiempos mejores. El aire de noviembre golpeó mi cara cuando salí, todavía cálido para ser un estado del sur, incluso de noche. Caminé hacia mi auto en la entrada. Me paré junto a él por un momento, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. Mi sien palpitaba con cada latido. Saqué mi teléfono. Compuse un mensaje de texto con manos firmes. Nuestro plan funcionó. Tengo una lesión y testigos. Se lo envié a Víctor Guzmán, mi abogado, mi amigo, el hombre que me había ayudado a prepararme exactamente para este escenario durante los últimos 3 meses. Su respuesta llegó en segundos. La policía ya está en camino. Vaya al hospital. Lo veré allí. Me apoyé contra el auto. Me permití 10 segundos de reacción. Dejé que mis hombros se hundieran. Dejé que mi mano volviera a mi sien, sintiendo la tierna hinchazón. Dejé que me permitiera reconocer lo que acababa de suceder. No solo el asalto, sino la traición de Elena. Eso dolía peor que cualquier plato arrojado. 10 segundos, luego me enderecé. Abrí la puerta del auto y me deslicé detrás del volante. Arranqué el motor, mi sien palpitando con cada latido. El hospital estaba a 20 minutos. Salí de la entrada con cuidado, revisando mis espejos, señalizando correctamente, conduciendo exactamente al límite de velocidad, todo según las reglas. Todo documentado, defendible, limpio. Por el espejo retrovisor, podía ver las luces aún encendidas en mi casa. Mi casa que Mauricio pensaba que podía tomar. Mi hogar que Elena me había pedido que abandonara. Habían hecho su movimiento esta noche, mostrado sus cartas, pensado que me habían acorralado. No tenían idea de que yo había estado 3 pasos por delante desde septiembre, cuando Mauricio comenzó a rodearme como un tiburón. No sabían de las cámaras que había instalado, las grabaciones que había hecho, el caso que había estado construyendo con la ayuda de Víctor. No sabían que la cena de esta noche había salido exactamente como la había planeado. El fiscal en mí sonrió a pesar del dolor. Esto era solo el argumento inicial. El juicio estaba a punto de comenzar. 20 minutos de silencio y luces de la calle. Cada semáforo en rojo me daba la oportunidad de estudiar mi reflejo en el espejo retrovisor. El hematoma ya oscureciéndose de rojo a púrpura. La hinchazón tensando mi piel a lo largo de la sien. El latido mantenía el ritmo de mi corazón. Una percusión constante de evidencia. El centro médico central se alzó adelante. Su entrada de urgencias brillante contra la noche. Estacioné en el lote de visitantes. Caminé a través de las puertas automáticas hacia el brillo fluorescente y el aire antiséptico. La enfermera de admisión echó un vistazo a mi sien y me pasó rápidamente por el triaje. La doctora Chen apareció en 15 minutos. Joven y eficiente, quizás de 30 y tantos años. Examinó la herida con dedos cuidadosos. Su tacto clínico: esto va a dejar un hematoma significativo en las próximas 24 horas, dijo, inclinando mi cabeza hacia una mejor luz. El punto de impacto sugiere un objeto arrojado, no una caída. ¿Quiere decirme qué pasó? Preferiría guardar eso para el informe policial, si le parece aceptable. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento. Había hecho esto antes. Documentado violencia doméstica. Recopilado evidencia para casos que terminarían en los tribunales, donde yo solía trabajar. Fotografiaré desde múltiples ángulos, dijo. Frontal, lateral, de cerca, toma amplia. Protocolo estándar para documentación de asalto. El flash de la cámara fue brillante en mi visión periférica.
4 tomas, cada una desde una perspectiva diferente. Trabajó con la eficiencia practicada de alguien que entendía que las fotografías podían hacer o deshacer un caso. Conmoción cerebral leve, diagnosticó después de pruebas adicionales. Necesitará descansar. La sensibilidad a la luz es normal. El dolor de cabeza empeorará antes de mejorar. Asentí, archivando la información con todo lo demás que necesitaría recordar. Víctor llegó a los 30 minutos de mi texto, llevando su portafolio de cuero como si acabara de salir de la oficina. Probablemente así era. Me encontró en la sala de espera. Se sentó a mi lado en las sillas de plástico moldeado. Y hablamos en los tonos bajos de 2 hombres que habían trabajado juntos en tribunales durante décadas. La documentación médica es sólida, dijo, revisando las fotos en su teléfono que la doctora Chen había enviado electrónicamente. Testigos presentes. Provocación claramente del agresor. Esto es asalto de manual que causa lesiones corporales según el Código Penal del Estado. Sección 2201. ¿Cuánto tiempo hasta que lo recojan? Pregunté. Los oficiales deberían estar en su casa dentro de 1 hora. Hizo una llamada, apartándose brevemente, hablando en frases legales entrecortadas que reconocí como comunicación con las fuerzas del orden. Cuando regresó, su expresión tenía una sombría satisfacción. La detective Morales está a cargo. Es buena. Trabajó con nosotros en el caso Henderson en el 2009, recordé. Sara Morales, investigadora metódica, ahora de 40 y tantos, había visto a través de más mentiras de las que la mayoría de la gente cuenta en su vida. Mientras esperábamos mis papeles de alta, mi teléfono vibró. El nombre de Elena iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sosteniendo el dispositivo ligeramente alejado de mi oído. ¿Qué hiciste? Su voz explotó a través del altavoz, lo suficientemente fuerte como para que Víctor la oyera. La policía arrestó a Mauricio. Llamaste a la policía a tu propia familia. Planeaste esto. Él me agredió en mi propia casa, dije. Mi voz calmada y fría. Los actos tienen consecuencias. Estás destruyendo a esta familia. Él está esposado porque tú. Terminé la llamada. Puse el teléfono boca abajo sobre mi regazo. Víctor levantó una ceja. Ella tomó su decisión, dije. De vuelta en mi casa. Mi escena del crimen ahora. La detective Morales caminaba por el comedor, catalogando la evidencia con ojos expertos. La silla volcada donde Mauricio había estado. El punto de impacto en la pared donde el plato había golpeado después de rozar mi sien, dejando una mella en el elegante papel tapiz. Comida salpicada en las superficies. Los pedazos de cerámica rotos esparcidos como acusaciones por mi suelo de madera. Mauricio se paseaba cerca de la ventana, sus movimientos agresivos incluso ahora. Armando y Mónica estaban sentados juntos en el sofá, hablando uno sobre el otro en ráfagas nerviosas. Elena permanecía en la mesa del comedor, pálida y en silencio, sus manos planas contra la madera. Morales los separó para declaraciones individuales, procedimiento estándar. Darles tiempo para asentarse en sus mentiras, antes de comparar historias. Señor, necesito que me diga exactamente qué pasó en la cena de esta noche, le dijo a Mauricio, con voz neutral. Él estaba siendo irrazonable, dijo Mauricio, sus palabras saliendo demasiado rápido. Mis padres necesitaban ayuda, y él simplemente no entraba en razón. Dijo cosas terribles sobre la familia. Eso no explica cómo resultó herido. La boca de Mauricio se abrió, se cerró, su rostro enrojeció. En la sala de estar, Armando probó su versión. Fue un accidente. Las cosas se calentaron. Ya sabe cómo son las cenas familiares y Mauricio simplemente. No fue su intención. Mónica interrumpió, alzando la voz. Arturo dijo cosas terribles. Se negaba a ayudar a la familia. Mauricio nos estaba defendiendo. El bolígrafo de Morales se movía sobre su libreta, registrando contradicciones, accidental o defensivo, provocado o no provocado. Las historias no cuadraban y ella lo sabía. 2 oficiales uniformados flanquearon a Mauricio mientras Morales le leía sus derechos. Su voz comenzó a elevarse en protesta, pero Mónica tocó su brazo con una mirada de advertencia. Él guardó silencio. Mauricio Gámez queda bajo arresto, bajo sospecha de asalto que causa lesiones corporales. Las palabras continuaron, familiares e inevitables.
Víctor había enviado la documentación médica electrónicamente. Las fotografías de mi hematoma oscureciéndose, las notas clínicas de la doctora Chen. El caso se estaba construyendo solo, ladrillo por ladrillo documentado. Los vecinos habían oído los gritos. Uno había llamado por el estruendo. Sus declaraciones corroborarían la línea de tiempo y la intensidad. Mientras los oficiales colocaban las esposas en las muñecas de Mauricio, sus ojos buscaron dónde estaba sentada Elena. Ella desvió la mirada. Mi teléfono vibró de nuevo en mi mano en el hospital. Otra llamada de Elena. La envié al buzón de voz. Víctor miró la pantalla. Ha llamado a mi oficina 6 veces ya. Tampoco estoy contestando. Pinday. La doctora Chen regresó con los papeles de alta, instrucciones para monitorear los síntomas de la conmoción cerebral, receta para analgésicos, citas de seguimiento programadas para el lunes. Firmé donde se indicaba. Recogí los papeles. Me puse de pie con cuidado. El mareo se había desvanecido, pero el dolor permanecía constante y agudo. Su abogado mencionó que podría necesitar esto para procedimientos legales, dijo la doctora Chen, entregándole a Víctor un sobresellado, historial médico completo y fotografías, copias certificadas. Se lo agradezco, dijo Víctor. Afuera. La noche se había vuelto más fresca. Víctor me acompañó a mi auto. Deberías descansar, dijo. Esto es solo el comienzo. Audiencia de fianza mañana. Determinación de causa probable. Luego veremos si el fiscal presenta cargos. Los presentarán, dije. Demasiada evidencia, demasiados testigos. Demasiado público ahora que se hizo el arresto. Él asintió. Ambos sabíamos cómo funcionaban estos casos. Una vez que la maquinaria comenzaba a moverse, rara vez se detenía. Conduje a casa con cuidado, la misma ruta en reversa, pasando el hospital, a través del centro, hacia mi vecindario. Mi casa estaba a oscuras cuando entré en la cochera. Todos se habían ido. Cinta de la escena del crimen cruzaba mi puerta principal. Me senté en el auto por un largo momento, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, mirando mi hogar transformado en evidencia. Luego salí. Me agaché bajo la cinta y entré para pasar la noche solo con mi sien palpitante y mi calculada satisfacción. Dormí mal, despertando cada pocas horas por el pulso de dolor en mi sien. La mañana llegó de todos modos. La luz del sol dura a través de las ventanas que había olvidado cerrar. Tomé la medicación prescrita. Preparé café en mi cocina silenciosa y me instalé en mi estudio con la rutina deliberada de un hombre que reclama su espacio. La casa se sentía diferente, más vacía, no solo por la ausencia de Elena. Me había acostumbrado a eso durante el último año mientras ella se desviaba hacia la órbita de Mauricio. Este era el vacío que viene después de la violencia, después de la ruptura de algo que no se puede reparar. Presioné la bolsa de hielo contra mi sien. Sentí el frío filtrarse por mi piel, y me permití recordar cómo empezó todo. 3 semanas antes, había estado trabajando en mi jardín, con las manos hundidas en la tierra de otoño, arrancando las últimas plantas de tomate de la temporada. La tarde había sido cálida, las ventanas abiertas por toda la casa. La voz de Mauricio se había elevado a través de una de ellas, la ventana de mi oficina, dejada entreabierta, y me había congelado con tierra bajo las uñas. El viejo está sentado en una propiedad de primera, había dicho Mauricio claramente por teléfono, paseándose por mi oficina como si fuera suya. Elena dice que no cederá, pero creo que solo necesita la motivación correcta. Su sentimentalismo se interpone, pero yo puedo manejarlo. Una vez que lo metamos en algo más pequeño, podemos alquilar este lugar por $3,500 al mes. Fácil. Me había quedado agachado en mi jardín, escuchando al esposo de mi hija calcular el valor financiero de desplazarme de mi propia casa. La planta de tomate colgaba en mi mano, con las raíces expuestas, muriendo. Esa noche, después de que Mauricio y Elena se fueran, llamé a Víctor Guzmán. 2 días después, me senté frente a él en una cafetería del centro, ambos con blocs de notas legales, esbozando escenarios como solíamos construir estrategias de acusación. Escalará si se siente desafiado frente a sus padres, observé, golpeando mi bolígrafo contra el papel. Necesita mantener el dominio. Personalidad alfa sin poder real que lo respalde. Pura actuación. Entonces le damos la audiencia, había respondido Víctor.
Sus ojos tenían el mismo enfoque agudo que recordaba de las revisiones de casos. Documenta todo. Haz que se sienta acorralado. Atacará. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Había añadido Víctor, dejando su bolígrafo. Una vez que lo pongamos en marcha, no hay vuelta atrás. Tu hija te verá como el agresor. Miré por la ventana de la cafetería a la gente que pasaba, viviendo vidas ordinarias sin estos cálculos. Ella ya eligió bando, dije. Solo me estoy asegurando de que la elección tenga consecuencias. De vuelta en mi estudio, la bolsa de hielo calentándose contra mi piel, recordé cuán metódicamente habíamos planeado. Víctor había llamado a la detective Morales. Habían trabajado juntos cuando yo todavía era fiscal. Conocían los métodos del otro. Una situación doméstica potencial podría desarrollarse, le había explicado Víctor por teléfono, con voz cuidadosa. La víctima podría necesitar una respuesta rápida. ¿Puedes priorizar si te llamamos? Morales había aceptado. Había visto demasiados asaltos domésticos donde una respuesta tardía significaba peores lesiones o pérdida de evidencia. Había instalado una grabadora de voz en mi sala de estar 2 semanas antes de la cena. Legal en nuestro estado de consentimiento de una sola parte. Y era mi casa. La había probado. Me aseguré de que capturara la conversación claramente desde cada ángulo de la habitación. La llamada telefónica a Mónica Gámez había sido casi agradable. Me encantaría recibirlos a ti y a Armando para la cena familiar, dije, mi tono cálido y de abuelo. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos un tiempo familiar adecuado juntos. Elena y Mauricio estarán allí, por supuesto. De fondo, oí la voz de Mauricio elevarse con interés. Mónica había aceptado de inmediato, prácticamente entusiasmada con las reuniones familiares. Colgué y me quedé mirando mi teléfono, sabiendo que acababa de poner el cebo en la trampa. 2 días antes de la cena, Víctor y yo nos reunimos una última vez en su oficina. Morales está alerta, dijo, revisando la línea de tiempo que habíamos construido. El centro médico está avisado. La doctora Chen trabaja en casos domésticos de urgencias regularmente. Documentará adecuadamente cuando él se mueva contra ti. Mantén la calma. Recibe el golpe si puedes hacerlo de manera segura. Luego sal. Necesitamos documentación, no heroísmos. 30 años procesando delincuentes violentos, dije. Sé cómo piensan. Sé exactamente cuánto presionar antes de que se quiebren. Ahora, sentado en mi estudio con mi café enfriándose y mi sien palpitando bajo el hielo derretido, abrí mi computadora portátil. Abrí el archivo protegido por contraseña que había estado manteniendo. 3 semanas de notas, fechas y horas de los comentarios sospechosos de Mauricio, transcripciones de conversaciones escuchadas, sus crecientes demandas disfrazadas de sugerencias, el patrón de manipulación construyéndose de sutil a abierto. Todo documentado, todo con marca de tiempo, evidencia de su premeditación, no de la mía. Simplemente había creado las circunstancias para que él revelara lo que ya era. Mi teléfono vibró. Texto de Víctor. Mauricio detenido durante la noche. Audiencia de fianza mañana. 2 de la tarde. Los padres luchando por conseguir dinero. Elena llamó a mi oficina 6 veces. No contesto. Lo leí 2 veces. Luego escribí mi respuesta. Deja que luchen. Esto apenas comienza. Me levanté. Me moví por mi casa bajo la luz de la mañana, a través del comedor donde alguien, Víctor probablemente organizando un servicio de limpieza, había quitado la cinta de la escena del crimen y limpiado la mesa. La cerámica rota se había ido. La mella en el papel tapiz permanecía, pequeña evidencia de impacto. Me paré donde Mauricio se había parado, con el puño en alto, el rostro rojo de ira justa fabricada. Todo había salido exactamente como lo había predicho. Había escalado según lo programado, cruzado la línea de lo verbal a lo físico, justo enfrente de testigos, documentándose a sí mismo en un rincón legal. La víctima siempre era el depredador. Solo había sido lo suficientemente paciente como para esperar a que él lo demostrara. Fuera de mi ventana, los pájaros se movían entre las ramas desnudas de noviembre. El mundo continuaba, indiferente a los esquemas y contraesquemas humanos. Volví a mi estudio, a mi café, a mi planificación. La audiencia de fianza de Mauricio sería mañana. Después de eso, la lectura de cargos,
Luego el descubrimiento, donde aprendería exactamente cuánta evidencia existía en su contra. ¿Y después de eso? Bueno, tenía más movimientos preparados. Esto era solo la apertura. Había pasado 3 décadas construyendo casos contra hombres violentos que pensaban que tenían derecho a herir a la gente. Conocía sus patrones, sus justificaciones, sus errores inevitables. Mauricio había entrado en mi sala de tribunal sin darse cuenta de que era una sala de tribunal. El juicio ya había comenzado, y nunca había perdido un caso que hubiera preparado con tanto cuidado. La mañana del 30 de noviembre llegó con fría claridad. Me senté en mi estudio, con la computadora portátil abierta en el sistema de expedientes en línea de los tribunales del condado, observando aparecer el número de caso. El estado contra Mauricio Gámez. La audiencia de fianza estaba programada para media tarde. Víctor llamó a las 9. «¿Podrías venir?», dijo. «Mostrarle al juez tu herida». «Mejor si me mantengo alejado», repliqué. Hombre herido demasiado traumatizado para enfrentar a su atacante. «Deja que la fotografía hable por mí». Él entendió de inmediato. Inteligente. «Yo me encargo». Pasé la mañana actualizando la página del expediente, tomando notas con mi precisa letra de fiscal. Monto de la fianza. Condiciones de la orden de protección. Próxima fecha de corte. Todo documentado. Todo rastreado. La audiencia en sí se desarrolló con precisión clínica. Me contó Víctor más tarde. Mauricio se presentó ante la jueza Carmen Martínez en un mono naranja, con las manos esposadas. Su defensora pública, una mujer joven para la que Elena había reunido dinero, argumentando que no era un riesgo de fuga. «Su señoría, mi cliente lamenta profundamente el incidente», dijo ella, con voz firme, pero mostrando su inexperiencia. «No tiene antecedentes de violencia. Mantiene un empleo estable y tiene un fuerte apoyo familiar. $5,000 es apropiado». «Dado». Marcos interrumpió. El fiscal que manejaba el caso de Mauricio era un antiguo colega, alguien a quien había mentorizado años atrás cuando recién salía de la Facultad de Derecho. Todavía me debía esa. «La víctima requirió tratamiento médico de urgencia por traumatismo craneal», dijo Marcos, con tono agudo. El acusado arrojó un plato de cerámica a corta distancia. Esto no fue un accidente. Proyectó las fotografías médicas en la pantalla de la sala. Mi sien amoratada de un púrpura oscuro bajo la dura iluminación. La hinchazón exagerada por el ángulo de la cámara. La documentación de la doctora Chen era impecable. La jueza Martínez estudió las imágenes. Luego fijó a Mauricio con la mirada que recordaba de los casos que había argumentado ante su estrado. «Señor Gámez», dijo, su voz llevando el peso de alguien que había visto innumerables casos de violencia doméstica. «No tendrá contacto, directo o indirecto, con Arturo Salas. Eso significa ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto, ni mensajes a través de terceros. 200 metros de distancia mínima en todo momento. ¿Estamos claros?» «Sí», su señoría, logró decir Mauricio, con la voz tensa. «La fianza se fija en $12,000. Próxima audiencia el 15 de enero. El mazo cayó. Víctor llamó inmediatamente después. 12,000. Podría haber sido peor para ellos. La orden de protección es lo que importa. No puede acercarse a ti. Y cualquier intento es desacato automático». «¿Cómo se veía en la corte?», pregunté, enojado. Aún no lo suficientemente asustado, pero arreglaremos eso. Durante los siguientes 2 días, la familia de Mauricio se movilizó. Mónica y Armando hipotecaron su modesta casa, firmando papeles en una lúgubre oficina de fianzas donde un fiador aburrido tomó su información sin mirarlos a los ojos. Mónica lloraba en silencio mientras Armando miraba fijamente la pared, ambos envejeciendo visiblemente bajo el estrés. Empeñaron su auto, un sedán de 10 años de antigüedad valorado quizás en 10,000, para cubrir la tarifa de la fianza. Mauricio salió libre el 2 de diciembre, emergiendo de la cárcel del condado bajo un frío sol de invierno. Había perdido peso. 3 días de comida de la cárcel y estrés habían ahuecado su rostro, endurecido sus ojos. Elena esperaba en un auto prestado, su propio vehículo en un lote de empeño. Ninguno habló durante el viaje a su apartamento. Me enteré de todo esto a través de la red de Víctor, empleados del juzgado, fiadores que recordaban favores debidos, conexiones construidas durante décadas de trabajo legal. Esa misma tarde,
Víctor presentó la demanda civil. Había revisado cada línea el día anterior, haciendo una pequeña edición, aumentando los gastos médicos en $500 para tener en cuenta los dolores de cabeza continuos que había documentado en una cita de seguimiento que había programado estratégicamente. Cada detalle importaba, cada número defendible. $2,000 por gastos médicos, $23,000 por dolor y sufrimiento, $50,000 por daños punitivos por intención maliciosa. Total, $75,000. El número fue elegido deliberadamente. Ruinoso pero no absurdo. Lo suficientemente alto como para aterrarlos. Lo suficientemente bajo como para que un jurado realmente pudiera otorgarlo. El notificador entregó la demanda en su apartamento esa noche. Elena firmó la recepción con manos temblorosas. Abrió el sobre mientras Mauricio miraba por encima de su hombro. La carpeta se deslizó de sus dedos. Mauricio la leyó desde el suelo, su rostro perdiendo color mientras la realidad se desplomaba. $75,000. Su voz se elevaba con cada palabra. ¿De dónde cree que vamos a sacar $75,000? La voz de Elena salió casi entre lágrimas. Él sabe que no lo tenemos. Ese es el punto. Está tratando de destruirnos. Mi teléfono sonó minutos después. El número de Elena. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 6 veces más esa noche. Luego comenzó a llamar a la oficina de Víctor. No respondimos. En mi estudio revisé los documentos una vez más. El caso penal procediendo por su propia vía. Lectura de cargos, descubrimiento, juicio. El caso civil abriendo un segundo frente. Aplicando presión financiera que forzaría decisiones, crearía desesperación. La desesperación llevaba a cometer errores, y yo estaba esperando sus errores. Víctor llamó tarde esa noche. Están entrando en pánico, bien. Pero Arturo, van a contraatacar. Gente tan desesperada. Intentarán cualquier cosa. Deja que lo intenten, dije. Colgué y volví a mi planificación. La siguiente fase requería paciencia. Necesitaba que ellos hicieran su movimiento antes de que yo hiciera el mío. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que entraran en ella. A la mañana siguiente, Elena estaba al teléfono antes de que yo terminara mi café. Los contactos de Víctor en el juzgado reportaron una actividad frenética. Consultas de abogados, llamadas desesperadas a servicios de asistencia legal, pidiendo dinero prestado a todos los que conocían. Para el mediodía, habían programado reuniones con 3 abogados. Para la noche, habían elegido a Marcos Vélez. Conocía el nombre. Todos en los círculos legales de la ciudad conocían a Marcos Vélez. Un litigante civil de 50 y tantos años con trajes caros y tácticas aún más afiladas. El tipo de abogado que argumentaría que el negro era blanco si le pagabas lo suficiente, y haría que el jurado casi lo creyera. Tomó su caso después de escuchar su versión. Víctor se enteró de los detalles a través de su red. Cómo Mauricio me describió como frío y vengativo. Cómo Elena relató entre lágrimas una infancia de manipulación emocional. Las historias sonaban ensayadas porque Vélez ayudó a elaborarlas durante la consulta. Esto es lo que haremos, les había dicho Vélez, recostándose en su silla de cuero. ¿Quieren jugar a la víctima? Le mostraremos al jurado quién es la verdadera víctima. Una joven atrapada bajo el pulgar de su padre y un esposo que finalmente se enfrentó a un matón. Pero necesitamos pruebas, comenzó Elena. Tu testimonio es la prueba, interrumpió Vélez. Tú lo viviste. Pidieron prestados $8,000 para su anticipo, un préstamo de alto interés que el dañado crédito de Elena apenas calificaba. La desesperación hacía que la gente dijera sí a términos que normalmente nunca aceptarían. Vélez pasó 3 días preparando la contrademanda. Entrevistó a los padres de Mauricio por separado, haciendo preguntas capciosas con la habilidad práctica de alguien que sabía exactamente cómo caminar por la línea ética sin cruzarla. ¿Está segura de que Arturo no dijo algo provocador primero? Le preguntaría a Mónica. ¿Pudo el plato haber sido arrojado defensivamente? Le sugeriría a Armando. ¿Es posible que Arturo se lesionara a sí mismo para incriminar a Mauricio? La pregunta plantada como una semilla, no diciéndoles qué decir. Tenía demasiada experiencia para eso, pero guiándolos hacia la versión que necesitaba, entrenando sus recuerdos hasta que la incertidumbre se convertía en certeza.
Pero en la estación de policía, dijimos que vimos a Mauricio lanzar el plato, protestó Mónica débilmente. No se verá mal cambiar nuestra historia ahora. Vélez sonrió tranquilizadoramente. Estabas en shock esa noche. Ahora, con tiempo para reflexionar, recuerdas más claramente. La memoria funciona así. Es perfectamente legítimo. Elena firmó su declaración jurada en la oficina de Vélez el 5 de diciembre. La pluma temblaba ligeramente mientras plasmaba en papel los presuntos abusos de su padre. Años de control, manipulación, crueldad emocional. Historias que eran parte verdad, retorcidas en armas, parte completa fabricación. El asistente legal de Vélez notarió el documento, mientras Vélez observaba con aprobación, ya planeando cómo usar el testimonio de la hija para obtener el máximo impacto emocional. La contrademanda llegó al juzgado el 6 de diciembre. $50,000 en daños por el trauma de toda la vida de Elena. Acusaciones de abuso emocional, trampa, provocación deliberada. Los círculos legales bullían. Un empleado del juzgado llamó a Víctor con una advertencia. Vélez tiene reputación de litigio de tierra arrasada. Arrastrará todo al descubrimiento. Víctor condujo a mi casa esa noche con impresiones de la presentación de Vélez y las declaraciones de testigos revisadas. Nos sentamos en mi estudio mientras él extendía los documentos sobre mi escritorio. Una genuina preocupación visible en su rostro por primera vez desde que esto comenzó. Leí la contrademanda lentamente, mi ojo de fiscal captando cada frase manipulada y mentira estratégica. Hice notas en los márgenes. Comprobablemente falso. Sin corroboración. Contradice el informe policial. Víctor se paseaba, inusualmente animado. Vélez citará cada comunicación entre tú y Elena de la última década. Interrogará a amigos, vecinos, cualquiera que pueda decir que eras controlador. Pintará la cena familiar como la culminación de años de abuso. Seguí leyendo. Tranquilo, Arturo. Tu propia hija te está acusando de décadas de abuso psicológico, continuó Víctor. Incluso si ganamos, el daño a tu reputación. Déjalo argumentar. Víctor dejó de pasearse. ¿No estás preocupado? Son acusaciones serias. Dejé los papeles y lo miré a los ojos. Tengo un as bajo la manga. Algo que Vélez no sabe. Algo que ni siquiera Mauricio sabe que tengo. ¿Qué chipullas? 3 semanas atrás, antes de invitarlos a la cena, tomé ciertas precauciones. Documentación, grabaciones, evidencia que prueba exactamente lo que Mauricio y Elena estaban planeando. Víctor me miró fijamente. ¿Los grabaste? Nuestro estado es de consentimiento de una sola parte, dije. Mi casa, mi derecho. Había instalado la grabadora de voz 2 semanas antes de la cena. Dispositivo pequeño, audio de alta calidad, ubicado en mi sala de estar donde podía capturar cada conversación claramente. Legal bajo la ley estatal, solo necesitaba el consentimiento de una parte para grabar. Y yo era esa parte. También había activado la aplicación de grabación en mi teléfono durante ciertas conversaciones, respaldado todo en un almacenamiento en la nube encriptado a través de un contacto que se especializaba en forense digital. Todo preservado, todo con marca de tiempo, todo admisible. ¿Qué capturaste?, preguntó Víctor en voz baja. A Mauricio discutiendo sus planes para mi propiedad, a Elena aceptando ayudar a convencerme de mudarme, cantidades específicas en dólares que planeaban extraer, todo su esquema, en sus propias palabras. Grabado semanas antes de la cena. Víctor se sentó lentamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Necesitaba ver hasta dónde llegarían primero, dije. Si Mauricio solo hubiera hecho demandas verbales y lo hubiera dejado así, podría haberlo dejado pasar. Pero arrojó ese plato. Y ahora Elena ha cometido perjurio en una declaración jurada. Saqué una carpeta de mi cajón. Transcripciones de las grabaciones impresas y organizadas. Fechas. Horas. Oradores identificados. Vélez cree que está cambiando la narrativa, continué. Cree que el testimonio de Elena enturbiará las aguas lo suficiente como para crear una duda razonable. Lo que no sabe es que puedo probar, con sus propias voces, que estaban conspirando para tomar mi casa antes de que la cena sucediera. Víctor tomó la carpeta, escaneó las primeras páginas. Su expresión cambió de preocupación a algo cercano a la admiración. Esto lo cambia todo, dijo. Esa es la idea. ¿Cuándo jugamos esta carta? Todavía no, dije.
Deja que Vélez se comprometa. Deja que gasten más dinero en honorarios legales. Deja que los padres de Mauricio se hipotequen más. Deja que Elena se hunda más en sus mentiras bajo juramento durante las deposiciones. Víctor asintió lentamente, entendiendo la estrategia. Y entonces producimos las grabaciones. Le mostramos al juez que todo lo que han afirmado es comprobablemente falso. Vemos cómo todo su caso colapsa. Me recosté en mi silla, sintiendo la satisfacción de un plan que se concreta. Vélez es bueno, dije, pero está entrando en una trampa. Y ni siquiera lo sabe. La mañana después de que Víctor y yo revisamos las grabaciones, conduje al centro para encontrarme con Tomás Bermejo para tomar un café. La cafetería estaba tranquila, escondida del distrito de negocios, el tipo de lugar donde las conversaciones se mantenían privadas. Bermejo había envejecido bien, 60 y tantos años ahora, todavía con ojos agudos, todavía cuidadoso. Yo había limpiado su nombre hacía 12 años cuando alguien robó su identidad y acumuló cargos fraudulentos. Él lo recordaba. Arturo dijo, estrechando mi mano. Ha pasado mucho tiempo, demasiado. Necesito un favor. Hablamos durante 40 minutos sobre situaciones familiares hipotéticas e indicadores de estrés financiero. Bermejo leyó entre líneas como sabía que lo haría. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Solo registros públicos. Puntajes de crédito, embargos, avisos de ejecución hipotecaria. Todo accesible si sabes dónde buscar. No la abrí hasta que estuve de vuelta en mi auto, con el motor en marcha, leyendo bajo la luz del techo. Los números contaban una historia más condenatoria que cualquier testimonio. Mauricio tenía $45,000 en deudas combinadas de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. Su puntaje de crédito había caído 100 puntos en 6 meses. Múltiples pagos omitidos. Agencias de cobro dando vueltas. Pero la revelación que hizo que todo cristalizara. Una preaprobación de préstamo comercial de un banco local, contingente a una garantía hipotecaria, por un valor de al menos $500,000. Mi casa estaba valorada en $580,000. Pasé a la página siguiente. Armando y Mónica Gámez. $30,000 en deudas médicas de la cirugía cardíaca de Armando hacía 2 años. Intereses crecientes. Pagos mínimos que apenas podían permitirse. La última página era una fotocopia del plan de negocios de Mauricio. Incompleto, pero suficiente para ver. Planes para un concesionario de autos usados, gastos mensuales proyectados, y una línea que hizo que mi mandíbula se tensara. Ingresos por alquiler de propiedad en garantía. $3,500 al mes. Mi propiedad, alquilada para pagar sus deudas mientras yo vivía en algún apartamento eficiente, desplazado de la casa que había construido. Nunca se trató de la familia. Nunca de ayudar a padres ancianos. Puro cálculo, pura codicia. Llamé a Víctor de inmediato. 2 días después, el 10 de diciembre, Víctor presentó una moción de descubrimiento. Los registros financieros, argumentó, eran directamente relevantes. Si Mauricio estaba motivado financieramente para apoderarse de mi propiedad, socavaba toda la narrativa de Vélez de un yerno amoroso defendiendo a la familia. Vélez contraatacó con una ráfaga de objeciones. Irrelevante. Demasiado amplio. Invasión de la privacidad. La jueza Martínez escuchó los argumentos por teleconferencia. Escuché por el altavoz de Víctor, oyendo el tono cada vez más desesperado de Vélez mientras Martínez desestimaba sus objeciones. Abogado, dijo ella, su voz llevando el peso de alguien que había presidido demasiados casos donde el dinero se escondía bajo la retórica familiar. Si su cliente estaba motivado financieramente para presionar al señor Salas por la propiedad, eso es directamente relevante para el asalto y las contrademandas. Moción concedida. 48 horas para cumplir. El silencio de Vélez lo dijo todo. Mauricio pasó un día frenético reuniendo documentos. Me imaginé a él y a Elena en la mesa de su cocina, organizando extractos bancarios, ambos sabiendo lo que los números revelarían. Vélez revisó los materiales antes de enviarlos. Debió darse cuenta entonces de que la historia de su cliente se estaba desmoronando. El mensajero entregó un sobresellado en la oficina de Víctor el 12 de diciembre. Extendimos el contenido sobre su mesa de conferencias. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos.
Borradores de planes de negocios. Víctor trazó las entradas con el dedo. Mira esto. 3 semanas antes de la cena, Mauricio solicitó el préstamo comercial. La solicitud lista una propiedad familiar en nuestro vecindario como garantía propuesta. Premeditación, dije. Estaba planeando esto antes de tener la casa. Destruye su defensa de ira impulsiva. Víctor pasó a otra página. Y aquí. Historial de búsqueda de Google desde el sitio de solicitud de préstamo. Préstamo sobre el valor líquido de la vivienda máximo. Calculadora de ingresos por alquiler. Transferencia de propiedad familiar en el estado. Encontré el hilo de mensajes de texto entre Mauricio y alguien llamado Marcos, su socio comercial, aparentemente. La casa de mi suegro es la clave para la financiación. Había escrito Mauricio el 8 de noviembre. Solo necesito convencerlo de que es el movimiento correcto. Elena está trabajando en él. 8 de noviembre, 2 semanas antes de la cena. Víctor dejó los papeles. Esto no es una disputa familiar. Es una transacción comercial que se volvió violenta cuando te negaste a cooperar. Y ahora tenemos pruebas, dije. Pensé en la actuación de Mauricio en la cena. La charla sobre obligaciones familiares. Las lágrimas de Mónica. Las miradas compasivas de Armando. Todo teatro, toda manipulación diseñada para hacerme sentir culpable por no entregar mi casa para resolver su crisis financiera. El plan de negocios tenía 18 páginas. Mauricio le había dedicado tiempo real, proyectando ingresos, calculando gastos generales, planeando el éxito, y en el centro de todo, mi casa como cimiento, la garantía, el flujo de ingresos. Había contado con mi culpa, mi amor por Elena, mi sentido del deber familiar. Con lo que no había contado era con que había pasado 30 años procesando a personas que usaban máscaras, que envolvían la crueldad en lenguaje noble, que robaban mientras proclamaban virtud. Conocía los patrones. Sabía cómo leer las mentiras. Víctor hizo copias de todo, organizado por categoría. Desesperación financiera, planificación comercial, cronología de la premeditación. Cada pieza de evidencia etiquetada e indexada. Vélez va a tener dificultades para explicar esto, dijo Víctor. No puede, repliqué. Los números no mienten. Y cuando añadamos las grabaciones a esta evidencia financiera, todo su caso se evapora. Pero aún no estaba listo para jugar esa carta. Dejemos que se comprometan más. Dejemos que Vélez profundice en su falsa narrativa. Dejemos que Mauricio y Elena hundan más dinero en honorarios legales que no podían pagar. La trampa se seguía cerrando y ellos seguían adentrándose más en ella. Conduje a casa esa noche con copias de los documentos financieros en mi asiento del pasajero. Evidencia de lo que la gente haría cuando la desesperación se mezclaba con el derecho, cuando creían que sus necesidades justificaban tomar lo que no era suyo. Pero la desesperación financiera era solo la mitad de la historia. Lo que descubrí a continuación hizo que el asalto pareciera una ofensa menor. Una semana antes, el 5 de diciembre, el mismo día que Vélez presentó su contrademanda, había llamado a Raquel Torres, investigadora privada, ex especialista en fraudes de la Agencia Federal, el tipo de persona que sabía cómo cavar bajo las superficies y encontrar lo que la gente se esforzaba por ocultar. Mi instinto me dice que el asalto es parte de algo más grande, le dije por teléfono. Necesito saber a qué me enfrento realmente. Ella había tomado el caso. En la mañana del 13 de diciembre, Torres llegó a mi casa con un portafolio de cuero. Era compacta, de 40 y tantos años, con la mirada directa de alguien que había pasado años entrevistando a mentirosos. Su expresión era sombría. Nos sentamos en la mesa de mi comedor, y ella extendió documentos sobre la superficie, copias de un formulario de poder notarial, una evaluación médica, evidencia de cronología que mostraba registros de acceso a sitios web. Su yerno accedió a un sitio web de documentos legales el 10 de noviembre, dijo, tocando la primera página. Descargó una plantilla de poder notarial del Estado. 3 días después, alguien usando su computadora buscó requisitos de diagnóstico de demencia en el Estado y tutela sin consentimiento. Mis manos se mantuvieron firmes mientras leía, pero la ira crecía detrás de mis costillas como presión. Luego, el 20 de noviembre continuó Torres. Crearon esto. Deslizó un formulario de evaluación médica. El nombre del doctor Andrés Montes en la parte superior.
Su firma en la inferior, o lo que se suponía que era su firma. El diagnóstico: demencia de moderada a severa. Recomendación: se requiere tutela inmediata para la seguridad del paciente. Había visto al doctor Montes hacía 3 meses para mi examen físico anual. Certificado de buena salud, mente aguda, sin problemas cognitivos en absoluto. La firma es falsa, dije, comparándola mentalmente con la de mis registros médicos reales en casa. Trabajo de aficionado, confirmó Torres. El doctor Montes confirmó que nunca escribió esta carta. Nunca lo diagnosticó con demencia. El falsificador ni siquiera imitó la firma correctamente. Presión del bolígrafo incorrecta. Formación de letras inconsistente. Dejé el documento con cuidado. Iban a declararme incompetente. Luego solicitar la tutela, dijo Torres. Tomar el control de sus bienes para su protección. Después de eso, podrían liquidar o apalancar la casa como quisieran. Usted no tendría capacidad legal para detenerlos. La frialdad de aquello. El cálculo. No solo codicia, sino robo disfrazado de preocupación. Abuso de ancianos envuelto en deber filial. ¿Hasta dónde llegaron con esto? Pregunté. Solo borradores. Nunca los presentaron. Creo que la cena se suponía que era para que usted firmara voluntariamente. Cuando se negó, tenían esto como respaldo. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego conduje a la estación central del departamento de policía. La detective Morales me recibió en una sala de interrogatorios, su expresión cambiando de curiosidad a una resolución endurecida mientras presentaba los hallazgos de Torres junto con mis registros médicos reales. Falsificaron documentos médicos, dije. Mi voz era furia controlada. Intento de fraude. Robo de identidad. Esto va mucho más allá del asalto. Morales estudió la comparación de firmas, el historial de búsqueda de la computadora, la cronología. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían la determinación enfocada de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba ante un caso de delito grave. Necesito informar al fiscal, dijo. Pero esto es suficiente para una orden de registro. Computadora, documentos, cualquier cosa relacionada con la falsificación. Trabajó hasta tarde esa noche, redactando la declaración jurada para la orden. Llamó al juez de guardia a su casa para obtener la aprobación. Para la medianoche, la orden estaba firmada electrónicamente. El allanamiento se programó para la primera luz del 16 de diciembre. 4 oficiales llegaron al apartamento de Mauricio y Elena antes del amanecer. Yo no estaba allí. Morales me mantuvo alejado deliberadamente, protegiendo el caso, pero me informó después. Mauricio abrió la puerta en pantalones de chándal y una camiseta, exigiendo saber qué estaba pasando. «Tenemos una orden», dijo el oficial al mando, empujándolo a un lado. Se llevaron una computadora de escritorio, 2 portátiles, cajas de archivos llenas de papeles. Los vecinos miraban desde las ventanas. El verdadero descubrimiento vino en una carpeta etiquetada como «Salud de papá», con la letra de Elena, impresiones de los documentos falsificados, borradores, notas sobre qué médico suplantar. Un oficial fotografió el rostro de Elena cuando la encontraron. Morales me lo describió más tarde. El color desapareciendo, los ojos agrandándose, la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que la trampa se había cerrado. Los forenses digitales se movieron rápido. Por la tarde lo habían reconstruido todo. Múltiples borradores del poder notarial guardados en la computadora de Mauricio, creados durante varios días. Búsquedas en el navegador. Cómo falsificar documentos médicos. Tutela en el Estado. Práctica de firmas. Descargas de la firma real del doctor Montes de formularios de seguro. La habían sacado de un PDF que yo les había enviado meses atrás sobre mi cobertura de salud. Intercambios de correos electrónicos entre Mauricio y Elena. Preparando el papeleo antes de la cena, decía uno. Una vez que tengamos la tutela, podemos movernos rápido con la casa, decía otro. Premeditación. Conspiración. Falsificación de delito grave según el Código Penal del Estado. Sección 30 y 221. Morales los entrevistó por separado en la estación. Mauricio intentó justificarse primero. Solo estaba explorando opciones para el cuidado futuro de Arturo. Se está haciendo mayor y queríamos estar preparados. Señor Gámez, interrumpió Morales.
Su computadora muestra que investigó cómo falsificar documentos médicos. Descargó formularios de poder notarial. Creó múltiples borradores. La cronología muestra que esto comenzó 2 semanas antes de la cena. Larga pausa. Luego, quiero a mi abogado. Elena lloró durante toda su entrevista, pero no ofreció ninguna explicación alternativa. Solo lágrimas y silencio. Y la lenta comprensión de que su participación la había convertido en cómplice de un delito grave. Mauricio fue arrestado por segunda vez el 16 de diciembre. Tarde. Falsificación de delito grave, intento de fraude, robo de identidad. Elena fue nombrada como cómplice pero no arrestada de inmediato. Estrategia de los fiscales. Usando sus cargos potenciales como palanca para obtener testimonio. La fianza se fijó en $50,000. No podían pagarla. Su auto ya estaba empeñado. Los padres de Mauricio habían hipotecado su casa para la primera fianza. Crédito al máximo. No quedaban activos para apalancar. Mauricio pasó su segunda noche en la cárcel del condado, pero esta vez no había dinero de fianza en camino. No había rescate. Solo la fría realidad de las consecuencias alcanzándolos. Me senté en mi estudio esa noche revisando el archivo del caso que Víctor había compilado. 2 cargos ahora. Asalto y falsificación de delito grave. Demanda civil. Contrademanda desmoronándose bajo el peso de las mentiras expuestas. Y todavía no había revelado las grabaciones. El fiscal en mí sabía cuándo guardar las cartas y cuándo jugarlas. Este no era el momento. Todavía no. Dejemos que Mauricio se siente en la cárcel. Dejemos que Elena contemple sus elecciones. Dejemos que Vélez se dé cuenta de que sus clientes le habían mentido sobre todo. Dejémosles entender, finalmente, que no se intenta robar a alguien que pasó 30 años poniendo criminales tras las rejas. El juego casi había terminado. Simplemente aún no lo sabían. Mauricio pasó 5 días en la cárcel del condado, incapaz de pagar la fianza de $50,000 que se extendía imposiblemente más allá del alcance de su familia. Víctor me mantuvo actualizado con llamadas telefónicas diarias, cada una reportando otra contraoferta desesperada de Vélez, cada una más reveladora que la anterior. No pueden ganar en el juicio, me dijo Víctor el 18 de diciembre. Vélez lo sabe. Los forenses digitales son irrefutables. El motivo financiero está documentado. Tus registros médicos prueban que eres completamente competente. Está tratando de salvar lo que puede. ¿Qué ofrece? Todo lo que queríamos. Declaración de culpabilidad de ambos cargos. Restitución. Orden de protección. Es solo cuestión de finalizar los términos. Elena vendió su auto el 17 de diciembre. Un sedán japonés valorado en $12,000 que ella había amado. Siempre mantenido limpio. Siempre cuidado. Lo condujo a un lote de autos usados en una gran avenida y se paró en la polvorienta oficina, mientras un vendedor con ojos muertos le ofrecía $8,000. El auto vale al menos $12,000, dijo ella, con la voz tensa. Quizás si tuvieras tiempo de esperar al comprador adecuado, el vendedor contó los billetes con practicada indiferencia. Pero no tienes tiempo, ¿verdad? Firmó la transferencia del título con lágrimas corriendo por su rostro. Sacó su registro y tarjetas de seguro de la guantera. Los dejó caer en una bolsa de plástico que no miró. $8,000 todavía no era suficiente. Armando y Mónica visitaron a un prestamista el 18 de diciembre. El tipo de lugar con letreros de neón en la ventana y tasas de interés que bordean la legalidad. Firmaron papeles para un préstamo sobre el valor líquido de la modesta casa que habían poseído durante 30 años, asegurando otros $25,000. Las manos de Mónica temblaban tanto que Armando tuvo que guiar la pluma. Juntos habían raspado $33,000, 17,000 menos que la fianza. Vélez le entregó la realidad a Mauricio en una sala de conferencias de la cárcel el 19 de diciembre, extendiendo papeles sobre una mesa de metal marcada mientras un guardia observaba desde la esquina. Acepta el trato, dijo Vélez, su voz plana por el agotamiento. 3 años de libertad condicional son un regalo comparado con lo que el juez te dará en el juicio. 5 a 10 años en la prisión estatal solo por la falsificación. Sales de aquí hoy en libertad condicional o vas a juicio y pierdes años. Mauricio leyó el acuerdo 2 veces. ¿Y el dinero? $45,000 en restitución.
$1,250 al mes durante 3 años. Vélez hizo una pausa. Es manejable. Ambos sabían que no lo era. La audiencia de declaración de culpabilidad, el 20 de diciembre, fue breve y clínica. No asistí, manteniendo la distancia, dejando que el sistema completara su trabajo. Pero Víctor me envió un mensaje de texto en el momento en que Mauricio firmó el acuerdo. Está hecho. Estaba en casa, haciendo café, leyendo el periódico. Llegó el texto y dejé mi taza, sintiendo el peso de la finalidad asentarse. La jueza Martínez le hizo a Mauricio las preguntas requeridas. Señor Gámez, entiende que al declararse culpable, está admitiendo que agredió a Arturo Salas y falsificó documentos con la intención de defraudarlo de su propiedad y autonomía. Sí, su señoría. La voz de Mauricio era plana, vacía. Y entiende que esta declaración significa 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y $45,000 en restitución. Entiendo. El fiscal leyó la base fáctica, cada detalle del asalto, los documentos médicos falsificados, el intento de fraude. Cada frase aterrizaba como un martillazo. En la galería, Elena se estremeció cuando el fiscal mencionó su participación como cómplice. Mónica Gámez hundió el rostro en el hombro de Armando. Elena recibió 1 año de libertad condicional por su papel en la falsificación. Sentencia más leve por menor participación, pero aún así un antecedente penal, aún consecuencias que la seguirían. Víctor me envió por correo electrónico una copia escaneada de la orden judicial en 1 hora. La leí en mi estudio, notando cada término, cada condición, cada requisito. 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, orden de protección de 5 años. Mauricio no podía acercarse a menos de 200 metros de mí. Y la restitución, $1,250 mensuales durante 36 meses. Archivé el documento en una carpeta etiquetada simplemente Resolución. Para el 22 de diciembre, la realidad se asentó sobre ellos como concreto. Los ingresos de Mauricio como vendedor de autos, basados en comisiones, variables, nunca garantizados, apenas cubrirían sus propios gastos. Añadan las necesidades de Elena, los pagos de restitución, el servicio de la deuda a sus padres, y las matemáticas colapsaban en la imposibilidad. Armando recibió un aviso de ejecución hipotecaria 3 días antes de Navidad. Tenía 90 días para pagar el saldo total del préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. No lo tenían. Nunca lo tendrían. Estábamos tratando de ayudar a nuestro hijo, le dijo Armando a Mónica mientras se sentaban en la mesa de su cocina leyendo el aviso. Y ahora lo estamos perdiendo todo. Ella lloraba en silencio, el tipo de lágrimas que provienen del agotamiento más que del shock. La destrucción financiera fue completa, sistemática, inevitable. Mauricio, antecedentes penales, libertad condicional, una deuda de restitución aplastante, 5 años con prohibición de acercarse a mí. Elena, antecedentes penales, libertad condicional, auto vendido por dinero de desesperación, matrimonio con un hombre que destruyó a su familia. Los padres de Mauricio, con la casa enfrentando una ejecución hipotecaria, ahorros agotados, seguridad de jubilación desaparecida, todo ello rastreable hasta una cena familiar, un plan para tomar lo que no era suyo, un acto de violencia cuando me negué a rendirme. Defendí mi hogar, aseguré mi autonomía, me aseguré de que se hiciera justicia a través del sistema en el que había pasado 30 años trabajando. El fiscal en mí sentía satisfacción. El padre en mí no sentía nada más que el frío conocimiento de que a veces ganar significaba perder todo lo que importaba. Me senté en mi estudio esa noche, la casa en silencio excepto por el horno ciclando aire caliente a través de las rejillas. En mi escritorio, la orden judicial, la orden de protección, el calendario de restitución, todo por lo que había luchado, todo lo que había ganado. Y el precio, mi hija, transformada de la niña que una vez confió en mí en una mujer que había falsificado documentos para robar mi libertad. No me arrepentía, no podía permitírmelo. Algunas traiciones no permiten la reconciliación, solo consecuencias. El caso estaba cerrado. La victoria era mía. Y sabía exactamente cómo lo había sabido.
necesaria, justa y amarga como la ceniza. La mañana de Nochebuena llegó fría. Uno de esos raros días de invierno sureños cuando el estado finge estar en otro lugar. La temperatura apenas por encima de cero. El aire lo suficientemente agudo como para picar. Preparé café en mi cocina. La misma rutina que había seguido durante 30 años. El molinillo zumbando, el agua hirviendo, la luz de la mañana entrando oblicuamente por las ventanas que había elegido en una casa que me había ganado. El silencio se sentía más grande de lo habitual, no opresivo, liberador, mi espacio, mis términos. Sin Mauricio calculando el potencial de ingresos por alquiler. Sin Elena evitando mi mirada mientras conspiraba con su esposo. Solo yo y la vida que había construido, defendido y conservado. Víctor llamó a última hora de la mañana. Su voz cálida con satisfacción profesional. «Feliz Navidad, Arturo. O tan feliz como puede ser bajo las circunstancias. Hiciste lo que tenías que hacer». «Hicimos lo que teníamos que hacer», dije. «Tu trabajo fue impecable. Los pagos de restitución comienzan el 1 de enero. El primer cheque debería llegar para el 15. Si omite algún pago, podemos buscar remedios adicionales. No me importa el dinero», lo decía en serio. «Quiero que recuerde cada mes durante 3 años que los actos tienen consecuencias». Hablamos durante 15 minutos sobre la estrategia del caso, sobre la precisión del libro de texto de la cadena de evidencia, sobre cómo el sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado cuando se le daba la preparación adecuada. Entonces Víctor hizo la pregunta que esperaba. «¿Contactarás a Elena eventualmente?» Miré por la ventana de mi estudio las ramas desnudas contra el cielo gris. Quizás, cuando entienda lo que hizo. No solo que perdió, sino por qué estuvo mal. Eso podría llevar años. Justo dijo Víctor. «Disfruta tu día, Arturo. Te has ganado la paz». Después de que colgó, organicé los documentos legales en una caja de archivos etiquetada «Caso Gámez», cerrado. La coloqué en un estante alto en mi estudio, donde permanecería como referencia pero no como recordatorio constante. El acto físico de archivar los papeles proporcionaba un cierre. Hecho, terminado, resuelto. Preparé el almuerzo, sándwich de pavo, sopa sobrante, y comí solo en la mesa de la cocina. Soledad deliberada, no abandono. Estaba reclamando lo invadido, la quietud que era mía por derecho. Mi teléfono vibró después del almuerzo. Texto de Elena. «Papá, lo siento, fui una tonta». Lo leí 3 veces. «Tonta. No fui cruel. No estuve equivocada. No te traicioné. Solo tonta. Como un error de cálculo. Como apostar al caballo equivocado». Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Serví café. Lo bebí lentamente. Leí el texto de nuevo. Mi pulgar flotó sobre el teclado. Luego dejé el teléfono sin responder. La decisión no fue impulsiva. Había pasado semanas pensando en este momento, sabiendo que llegaría. Elena contactando, impulsada por las consecuencias en lugar de la comprensión, miedo en lugar de remordimiento. Quizás algún día la perdonaría, quizás años a partir de ahora, cuando realmente hubiera comprendido lo que había hecho, no solo a mí, sino a sí misma, a los padres de Mauricio, a la persona que solía ser. Hoy no. Todavía no. Quizás nunca. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una vieja fotografía. Elena a los 8 años, sonrisa con un diente faltante, coletas sujetas con cintas brillantes, agarrando un trofeo de su concurso de ortografía escolar. Esa niña había confiado en mí completamente. Creía que siempre la protegería. Y la había protegido, quizás durante demasiado tiempo. La protegí de las consecuencias hasta que pensó que podía quitarme todo sin enfrentar ninguna. Sostuve la fotografía con ambas manos, permitiéndome un momento de genuino dolor, no por la mujer que había falsificado documentos y conspirado para que me declararan incompetente, sino por la niña que se había convertido en esa mujer. Luego devolví la fotografía al cajón y lo cerré con silenciosa finalidad. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, caminé por mi casa. La misma ruta que Mauricio había caminado en la noche de la cena, a través del comedor donde había arrojado el plato, pasando por la sala de estar donde se había paseado, calculando, hacia la cocina donde había agarrado el mostrador, preparándome para la confrontación. Cada habitación mía,
Cada posesión ganada a través de 30 años de trabajo honesto, cada rincón seguro. Había procesado criminales durante 3 décadas, aprendido a leer mentiras, a seguir el dinero, a construir casos ladrillo por ladrillo documentado. Cuando mi propia familia intentó robarme, había usado cada habilidad que había perfeccionado en esos tribunales. El sistema había funcionado. Se había hecho justicia. Los crímenes habían sido castigados proporcionalmente. Y había perdido a mi hija en el proceso. Me senté en mi silla junto a la ventana principal mientras se acercaba la noche, viendo pasar autos ocasionales por la calle, sin esperar nada, solo presente en mi espacio, en la victoria que sabía a ceniza, y satisfacción en igual medida. La cena familiar le había costado a Mauricio su libertad, su reputación, su estabilidad financiera. Le costó a sus padres su hogar. Le costó a Elena su relación con su padre. Me costó la hija que había criado. No me arrepentía. No podía permitírmelo. Algunas traiciones cavan demasiado profundo para la reconciliación. Algunas lecciones solo pueden enseñarse a través de consecuencias que duran. 30 años procesando criminales me habían enseñado que la justicia no siempre es limpia. A veces es destrucción necesaria. A veces es defender lo que es tuyo contra personas que creían que los lazos familiares significaban que podían tomar sin preguntar, herir sin enfrentar castigo. Mi casa estaba segura, mi autonomía intacta, mi vida mía de nuevo. Los documentos en la mesa auxiliar contaban la historia. Orden de protección válida por 5 años. Pagos de restitución garantizados por 3. Antecedentes penales permanentes. Mauricio y Elena recordarían esto por el resto de sus vidas. Cada pago mensual. Cada registro de libertad condicional. Cada solicitud que preguntara sobre antecedentes penales. Me había asegurado de eso. Afuera, la oscuridad invernal se asentó sobre el vecindario. Las luces se encendieron en las casas vecinas, donde las familias se reunían para la festividad. Permanecí en mi silla, solo en el hogar que había defendido, victorioso en una guerra que había destruido todo excepto el terreno que había mantenido. El silencio me envolvió como una armadura. Había ganado. El precio fue alto, pero lo había pagado a sabiendas. Y sentado allí en la oscuridad creciente, sentí lo que había esperado sentir todo el tiempo. No triunfo, no alegría, solo la fría satisfacción de un hombre que había hecho lo necesario y se negaba a disculparse por ello. Algunas victorias no vienen con celebración, vienen con quietud y certeza, y el conocimiento de que protegiste lo que más importaba. Tenía mi casa, tenía mi libertad, tenía mi paz, todo lo demás se había ido, y había tomado esa decisión con los ojos abiertos, sin remordimientos, ni uno solo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.